Recibí ese primer correo en una tarde de martes lenta. Su asunto simplemente decía, ¿estás aburrido? Claro que lo estoy, murmuré, recostándome en mi desgastada silla de oficina. Cada día transcurría despacio en esta oficina. A mi jefe no le importaba nada, y, sinceramente, a mí tampoco. La mayoría del tiempo ni tenía claro cuál era mi trabajo. Oficialmente, era empleado de ingreso de datos. En realidad, trabajaba apenas 2 horas al día, dejándome otras 6 para mirar la pantalla, jugar con el teléfono o sumirme en una angustia existencial. Hice clic en el correo, leyéndolo con escepticismo. Decía: ¿estás insatisfecho con tu vida? ¿Necesitas más estructura? Podemos ayudar. Visita nuestro sitio y regístrate hoy. Obvio fraude, me reí para mis adentros. Pero el aburrimiento es un motivador poderoso y un virus podría darme algo interesante con que lidiar. Activé mi antivirus, encendí mi VPN e hice clic en el enlace proporcionado. La página web era de un blanco puro, con letras negras y audaces en la parte superior. 8.5 reglas para sobrevivir a lo sobrenatural y a otros sucesos extraños, punto. Debajo, aparecía una pregunta sencilla: ¿aceptas?, con opciones de sí o no. Dudé brevemente, sonriendo. Una roca probablemente era más supersticiosa o espiritual de lo que yo jamás había sido. Los fantasmas, los demonios, las reglas sobrenaturales, nada de eso me parecía real. Sin embargo, literalmente no tenía nada mejor que hacer, así que hice clic en sí. Un gran gracias apareció en la pantalla. Me reí en silencio, sacudiendo la cabeza mientras cerraba sesión y me estiraba. Buen momento para un café, me susurré. Me dirigí a la sala de descanso, donde el olor rancio de galletas saladas y café quemado me dio la bienvenida, como siempre. El ruido incesante de la cafetera se mezclaba con tos leve y algún que otro sollozo de compañeros cuyos nombres apenas conocía. La sala de descanso era, probablemente, el lugar más deprimente del edificio, y eso ya dice mucho. Jamie. Y mi hombre, ¿qué onda, amigo?, sonó la voz de Patrick, rompiendo mi frágil paz. Me estremecí por dentro. Si la charla trivial fuera tortura, conversar con Patrick era como una inmersión forzada. Patrick, sin darse cuenta, se consideraba nuestro amigo. Además, tenía la incómoda costumbre de ver porno en su cubículo durante las horas de trabajo, algo que nuestro jefe convenientemente pasaba por alto. Una vez estaba en una llamada con un cliente cuando el cubículo de Patrick resonó con inconfundibles sonidos de satisfacción. El cliente, comprensiblemente, se mostró muy confundido, y yo deseé que el suelo se abriera y me tragara por completo. Patrick se lanzó de inmediato a contar alguna historia irrelevante, gesticulando enérgicamente con las manos. Ajá, respondía de vez en cuando, vaya, qué genial, mientras me desconectaba por completo. Finalmente, mi café terminó de prepararse. Me serví una taza, le puse crema y azúcar, y empecé a revolver distraídamente. Al llevar la taza a mis labios, me congelé en medio del movimiento. Detrás de Patrick, más allá de sus brazos que se agitaban salvajemente, algo llamó mi atención. Una mano fantasmal y pálida se asomó por el marco de la puerta de la sala de descanso, con dedos que se movían de manera errática. Mi corazón se encogió, pero forcé una sonrisa. Tenía que ser alguna broma, un intento de inyectar vida a este paisaje monótono. Tras la mano, apareció una cabeza, luego un torso y, finalmente, piernas. Una mujer entró tambaleándose en la sala, de unos 30 y tantos años, aunque la descomposición dificultaba precisar su edad. Su piel estaba manchada, pálida y en proceso de putrefacción, con parches desprendiéndose como papel tapiz viejo. El aroma empalagoso de la descomposición se mezclaba inquietantemente con el café fresco. Llevaba un delantal verde que me resultaba familiar, con una etiqueta mal colocada que decía, «Hola. Mi nombre es Anon». Con una sonrisa aún más amplia, la observé acercarse, esperando que algún compañero reconociera lo absurdo del momento, pero nadie levantó la vista. Ni siquiera Patrick, a pesar de que pasó lo suficientemente cerca de él. Ella se tambaleó directamente hacia mí, con ojos nublados pero enfocados.
Al detenerse a pocos centímetros, extendió la mano, arrebató mi taza de café y fingió verter algo invisible en ella, con sus huesudos dedos temblando ligeramente. Luego, me la devolvió con una sonrisa grotesca y llena de dientes antes de alejarse tambaleándose fuera de la vista. Me reí nerviosamente, mirando a mi alrededor. Aún así, nadie reaccionó. La piel de mis brazos se erizó de inquietud. Algo se sentía extraño, la broma se volvía cada vez menos divertida. Patrick me miraba, con irritación y confusión en el rostro. «Oye, ¿eres sordo o qué?», preguntó. Parpadeé y dije, «¿Qué?», sorprendido. «He estado intentando llamarte la atención durante los últimos 5 minutos. Y has estado parado mirando al vacío». «¿En serio?», dije, intentando reír. Y Patrick no se movió. «Sí, amigo, en serio. ¿Estás bien?». «Oh, sí, solo estoy cansado», mentí, forzando otra risa. Patrick respondió con un gruñido dudoso y se alejó, sacudiendo la cabeza. Bajé la vista hacia la taza de café que Shannon preparó para mí. Parecía normal y olía normal, pero algo me empujaba desde lo más profundo, instándome a dejarla. Aún así, por pura torpeza y desafío, tomé un sorbo. Inmediatamente, escupí el líquido, casi rozando a Patrick, quien se echó hacia atrás con disgusto. «Amigo». «¿Qué demonios?», gritó, retrocediendo hacia la puerta. «Hoy algo anda muy mal contigo». Haciéndome a un lado, observé la taza. Tenía la textura de aceite de motor y el sabor acre y medicinal del Dayquil. Con el estómago revuelto, golpeé la taza contra el mostrador y me apresuré de regreso a mi cubículo, mientras los compañeros levantaban la vista de sus pantallas para seguirme con ojos curiosos. Mis manos temblaban ligeramente mientras volvía a iniciar sesión en mi computadora. Allí, en la parte superior de mi bandeja de entrada, apareció otro correo nuevo, de remitente desconocido. El asunto del correo decía: «Regla número 1. Nunca revuelvas tu café en sentido antihorario». Durante la siguiente semana, ajusté mi rutina para cumplir con la regla número 1. Al principio, cometí errores por pura costumbre, removiendo en sentido antihorario sin pensarlo. Y con cada equivocación hacía que Shannon, la fantasmal barista, apareciera sigilosamente desde rincones oscuros, entrando tambaleándose en mi cocina. Murmuraba de forma ininteligible mientras vertía ingredientes imaginarios en mi café, transformándolo en algo espeso, repugnante y con un sabor medicinal. Las primeras veces fue espantoso. Para el jueves, simplemente suspiré y tiré el café corrupto por el fregadero. ¿Cómo se puede entender algo así? Inicialmente, culpé a alucinaciones o a alguna broma retorcida de Patrick y los demás en el trabajo. Tal vez metieron algo en mi comida para fastidiarme, no lo descartaría. Pero en el fondo, sabía que esto no era normal, era algo que no podía explicarse lógicamente. Era perturbador, pero para el viernes ya me había vuelto un experto en remover en sentido horario. Aquella noche de domingo, mientras yacía en el sofá, temiendo otra semana de trabajo sin sentido, mi teléfono vibró. Era otro correo del remitente misterioso. Lo abrí, con el pulso acelerándose un poco. Regla 2. No veas películas de terror después de la medianoche sin cubrir tus pies. Lo miré con escepticismo, casi riéndome. Otra superstición tonta, otra regla aparentemente inofensiva. Sintiéndome un poco desafiante, miré el reloj, eran las 11:23 de la noche, y decidí ponerla a prueba, dejando la precaución de lado. Encendí mi película favorita, The Thing de John Carpenter, y deliberadamente aparté la manta de mis pies al comenzar la película. El reloj pasó de la medianoche sin que yo lo notara. Estaba absorto, hasta la escena en la que Bennings quedó atrapado en medio de su transformación. De repente, un cosquilleo helado recorrió mis pies, como diminutos dedos congelados acariciando suavemente mi piel. Rápidamente, alcé la manta, pero era como si mi cuerpo estuviera envuelto en hielo invisible. El pánico se apoderó de mí mientras la sensación subía por mis pantorrillas y muslos, inmovilizándome en una ola creciente de terror paralizante. Desesperadamente, logré apagar la TV.
En el instante en que la pantalla se oscureció, el calor regresó a mis piernas y la parálisis helada se desvaneció como si nunca hubiera ocurrido. Me quedé sentado, jadeando, con el corazón palpitando, dándome cuenta de que el sueño sería esquivo esa noche. El día siguiente en el trabajo fue duro. La falta de sueño carcomía mi cordura y traté de encontrar alguna explicación lógica. Buscar en mis archivos de correos y en foros no arrojó nada. Era como si los correos originales nunca hubieran existido, borrados de la realidad, dejando solo mis notas escritas a mano como prueba. Mi sentido de la realidad se desvanecía en mi mente como agua goteando de un grifo abierto. A pesar del terror, tuve que admitir, mi vida se había vuelto mucho menos monótona. Finalmente llegó el viernes por la tarde, trayendo la promesa de 2 días libres del trabajo monótono y de los comentarios sin filtros de Patrick. Justo cuando estaba guardando mis cosas, otro correo sonó en mi teléfono. Regla 3. Evita sacar la basura durante la luna llena. Miré la pantalla y pronuncié la regla en voz alta, buscando de inmediato la fecha de la próxima luna llena, exactamente dentro de 2 semanas. Lo anoté en un cuaderno, decidido a cumplirla. Sin embargo, a medida que pasaban los días, mi curiosidad y aburrimiento superaron la precaución, y cuando llegó la luna llena, me encontré sacando la basura hacia el compactador del edificio de manera descuidada. Con la luz de la luna brillante y casi hipnótica. Mirar la luminosa orbe lunar hacía que mis problemas parecieran insignificantes. Ese momento de tranquilidad se rompió con el claxon de un auto que me devolvió a la realidad. Avergonzado, saludé torpemente y tiré la basura al compactador, limpiándome las manos de forma dramática. Me quedé esperando algo sobrenatural, algo aterrador. 30 minutos sin novedad después, la decepción me invadió. Empecé a volver a casa cuando una sombra apresurada captó mi atención, una pequeña rata corriendo hacia el compactador. La seguí con cautela, iluminando con mi linterna el compartimento oscuro, y vi al roedor mordisqueando la basura con avidez. Se giró, siseó bruscamente ante el repentino haz de luz y desapareció en su interior. Encogiéndome de hombros, me dirigí a casa, decepcionado pero aliviado de que nada peor hubiera ocurrido. Ese alivio duró pocos días. La siguiente vez que saqué la basura, al abrir la puerta del compactador se reveló algo sacado de una pesadilla. Se me cortó el aliento y la bolsa se me resbaló de las manos. La rata había crecido hasta alcanzar el tamaño de un perro grande, se giró hacia mí, con sus ojos negros reflejando la tenue luz de la farola. La baba goteaba de sus enormes incisivos, y un siseo bajo y depredador surgió desde lo profundo de su garganta. Cerré de golpe el compactador, con el corazón latiendo de terror. Antes de poder alejarme, un estruendo retumbó desde adentro, mientras la bestia se lanzaba violentamente contra la puerta de metal. Sabía que yo estaba allí y tenía hambre. Corrí de regreso a mi apartamento, cerrando la puerta tras de mí y dejándome caer al suelo, con la mente llena de preguntas. En los días siguientes, llegaron reportes, mascotas desaparecidas, vecinos murmurando ansiosamente sobre avistamientos de una criatura enorme merodeando en la noche. Eventualmente, los avisos de mascotas perdidas dieron paso a reportes de personas desaparecidas. Se arraigó una nueva leyenda urbana, y los vecinos hablaban en voz baja sobre una rata gigantesca y monstruosa que rondaba el área bajo la luna llena, arrebatando a cualquiera lo suficientemente imprudente como para salir solo. Cada nueva desaparición alimentaba mi culpa y carcomía mi conciencia. Yo había desatado este horror simplemente por aburrimiento y negligencia. Fue mi culpa, mi desprecio descuidado de las reglas había puesto en peligro a personas inocentes. Sin embargo, con el paso de las semanas, las desapariciones cesaron. La criatura parecía desvanecerse tan misteriosamente como había aparecido. Durante ese tiempo, una culpa profunda y persistente se instaló en mis huesos. La rata monstruosa era mi responsabilidad. Esas mascotas desaparecidas y los susurros temerosos en el vecindario se remontaban a mí. Había pasado toda mi vida aburrido y descuidado, sin saber que mi egoísmo podía lastimar a otros. Ahora que lo había hecho, me obligó a reevaluarlo todo. Decidí tratar estas reglas con un respeto renovado,
consciente de lo descuidadamente que había ignorado las consecuencias, no solo para mí, sino para todos a mi alrededor. Aún quedaban 5.5 reglas más, y en ese momento, no tenía la menor idea de lo que significaba el punto 5. Una noche, mientras giraba distraídamente en mi silla de escritorio en casa, perdido en mis pensamientos sobre lo que había hecho y cómo podía mejorar, mis ojos se posaron en algo inusual sobre mi estantería. Era una estatua de porcelana de un gato, del tipo que vería saludando desde el mostrador de un viejo restaurante chino familiar. Sin embargo, sabía que nunca había tenido una. Era antigua, con las patas astilladas, la pintura desvaída y gastada. Sus ojos no solo estaban cerrados, estaban fuertemente apretados, sellados con fuerza. Dejé de girar y la miré intensamente durante un minuto entero, casi desafiándola a moverse. Mi teléfono vibró. Era el familiar sonido de notificación de un correo, y sentí mi pulso acelerarse al recogerlo. La pantalla decía, simplemente: Regla 4, siempre acaricia al gato cuando sus ojos estén abiertos. Mis ojos volvieron de golpe a la estatua, sintiendo alivio al ver que sus ojos seguían bien cerrados. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en enfrentar la mirada oculta tras esos párpados. Pensé en desechar la estatua de inmediato, tirarla a la basura y librarme de cualquier horror que pudiera venir. Pero los destellos de la criatura y esos ojos fríos y oscuros me perseguían. Estas reglas no eran una broma. A regañadientes, anoté la regla 4 en mi cuaderno de precauciones. Al día siguiente, invité a unos amigos. Se suponía que sería un descanso de la locura con la que estaba lidiando, una noche relajada, combinando cerveza barata con el clásico Mario Kart. Justo cuando me puse de pie, tambaleándome un poco por el alcohol, y con risas resonando detrás de mí, algo al otro lado de la sala llamó mi atención. Se me encogió el estómago. Los ojos de la estatua del gato estaban completamente abiertos, de forma antinatural y brillantes, fijos directamente en mí. Su cabeza de porcelana se había girado ligeramente, en sintonía con mi mirada. Las risas detrás de mí se apagaron en silencio cuando mis amigos notaron que me había quedado rígido. «¿Estás bien, amigo?», balbuceó Zack, con la voz algo preocupada bajo la niebla del alcohol. Asentí con rigidez, forzando una sonrisa débil. Tanto Zack como James guardaron silencio, observándome con cautela. Lentamente, sintiéndome ridículo, crucé la sala hasta la estatua y coloqué una mano temblorosa sobre su cabeza. Mis dedos rozaron su fría superficie y, afortunadamente, los ojos se cerraron gradualmente de nuevo, mientras la cabeza volvía suavemente a su posición original. Me giré de manera torpe, encontrándome con las miradas confundidas de mis amigos. Zack estalló en carcajadas. «Amigo, ¿qué tan borracho estás?». James se sumó, con cerveza salpicando de su boca. «¿En serio, amigo, estás bien? Necesitas salir más». Forcé una risa, ocultando mi temor y vergüenza, con los ojos aún lanzando miradas sospechosas hacia la estatua, que afortunadamente se mantenía inmóvil. Durante los días siguientes, revisé la estatua meticulosamente, asegurándome de que sus ojos permanecieran cerrados. De hecho, ese encuentro desencadenó cambios que no había anticipado. Empecé a alejarme del café por completo, cambiando a té para minimizar cualquier incidente sobrenatural. Mi rutina nocturna también cambió, no más maratones de televisión nocturna, solo lectura temprana y un sueño reparador. Incluso comencé a hacer composta, intentando a toda costa evitar otro desastre con el compactador de basura. Estas reglas, tan aterradoras como eran, me impulsaron involuntariamente a convertirme en una mejor persona. Sin embargo, era difícil desprenderme de mis viejos hábitos. Una mañana, iba a llegar tarde al trabajo y estaba estresado, salí corriendo sin revisar la estatua del gato. El tráfico era infernal, los autos avanzaban a pasos diminutos y frustrantes. La ansiedad palpitaba en mis sienes mientras seguía mirando el reloj, con los números rojos burlándose de mi tardanza. Una extraña sensación recorrió la parte trasera de mi cuello, con un aliento cálido y húmedo, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Giré la cabeza rápidamente. No había nada. Apagué la radio, culpándola por los susurros apagados que juré oír.
pero el silencio solo intensificó la sensación. La paranoia empezó a filtrarse, como una densa niebla que nublaba mi mente. ¿Estarían abiertos los ojos del gato cuando me fui? ¿Había sido descuidado otra vez? Justo cuando el tráfico volvió a moverse y traté de calmar mi respiración, una pequeña figura se cruzó delante de mi auto. Hubo un golpe nauseabundo y un chirrido espantoso de frenos. Los autos chillaron y las bocinas sonaron mientras los vehículos se desviaban a mi alrededor. Con el corazón a mil, salí tambaleante al frente de mi auto. Allí, tendido inmóvil sobre el asfalto, estaba el cuerpo de una niña pequeña, de no más de 10 años. Mi sangre se heló. El pánico se apoderó de mi pecho mientras me arrodillaba a su lado y la volteaba con cuidado. Me retiré bruscamente, tropezando hacia atrás horrorizado. Su rostro no era humano. Tenía grandes ojos felinos y vidriosos, me miraba fijamente, mientras sus rasgos se deformaban grotescamente en algo parecido a un gato, con afilados dientes sobresaliendo de su boca abierta. La criatura comenzó a levantarse lentamente, con las extremidades moviéndose de forma antinatural, manteniendo su mirada fija en la mía, mientras una siniestra sonrisa llena de dientes se extendía por su cara. La adrenalina tomó el control. Corrí de regreso a mi auto, cerré la puerta de golpe y aceleré imprudentemente. Al mirar en el espejo retrovisor, la chica gato permanecía inmóvil, con su mano saludando lentamente como si dijera adiós. Mi respiración estaba agitada, el corazón latía violentamente en mi pecho mientras la imagen de su rostro retorcido y sonriente se grababa en mi memoria. Cuando llegué a la oficina, corrí hacia mi cubículo, jadeando como un perro y sintiéndome completamente desorientado. Los sucesos de esa mañana se reproducían en mi mente como una película de terror en bucle. Mientras caminaba por los pasillos tenuemente iluminados, juré ver siluetas deslizándose entre los escritorios, figuras oscuras y amenazantes que merodeaban en los rincones de mi visión. Pero me negué a mirar directamente. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y cada paso hacia mi cubículo se sentía como avanzar más profundo en una pesadilla. Finalmente, al llegar a mi diminuto espacio de trabajo, me desplomé en mi silla y encajé la cabeza en la esquina, cerrando los ojos fuertemente. Por un momento reinó el silencio, pero luego surgieron sonidos a mi alrededor, movimientos extraños y arrastrados, susurros que se mezclaban de forma grotesca con maullidos felinos, acercándose poco a poco a mis oídos. El pánico se apoderó de mí. Mi cuerpo se cubrió de sudor frío, con gotas deslizándose por mis sienes y salpicando el escritorio. «Por favor, detente», murmuré débilmente, aferrándome al escritorio con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La puerta del cubículo se abrió de golpe y me giré, casi saltando de mi piel. Era Patrick, quien se veía incluso más asustado que yo. «Oye, amigo, estuve tocando por como 5 minutos», dijo nervioso. Cuando me miró sus ojos se abrieron en señal de confusión y leve horror, y dijo: «Buena broma, hombre. Muy escalofriante». «¿De qué demonios estás hablando, Patrick?» «No estoy haciendo ninguna broma», repliqué, secándome el sudor de la frente. «Ah, claro, totalmente», Patrick gesticuló nerviosamente con su propia cara, haciendo círculos con los ojos. «Lentes de contacto geniales o lo que sea». Se alejó torpemente, lanzando miradas ansiosas por encima de su hombro. Confundido, me toqué la cara rápidamente en busca de algo inusual, pero no encontré nada. Con la ansiedad en aumento, tropecé hacia el baño. En el camino, cabezas se asomaban curiosamente detrás de mamparas y voces susurradas se desvanecían cada vez que miraba. Las luces del baño zumbaban suavemente mientras corría hacia el espejo. Mis ojos habían cambiado. Las pupilas se habían vuelto finas, alargadas verticalmente como las de un gato, de una forma profundamente antinatural. Retrocedí tambaleante, conteniendo el aliento para evitar un grito que amenazaba con estallar. «No», grité mientras salía corriendo del baño, disparándome hacia el estacionamiento, sintiendo como docenas de ojos invisibles me quemaban la espalda. Mientras conducía a casa, las sombras se estiraban y retorcían a lo largo del camino, con figuras oscuras deslizándose entre los árboles, observando cada uno de mis movimientos. En mi departamento, mis manos temblaban violentamente al abrir la puerta.
La estatua del gato me esperaba adentro, con la cabeza ahora orientada directamente hacia la entrada, y sus ojos aún cerrados, pero con una postura que irradiaba hostilidad. En lugar de su habitual pose acogedora, estaba encorvada, siseando silenciosamente, lista para saltar. Al darme la vuelta solo por un segundo para colgar las llaves, me giré de nuevo y vi que sus ojos se habían abierto de golpe, dos vacíos negros y huecos mirándome fijamente. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Temblando sin control, me acerqué con cautela y extendí la mano para acariciar la cabeza de la estatua. En el instante en que mis dedos rozaron su fría superficie de cerámica, un dolor agudo y espantoso explotó en mis ojos, como si agujas me perforaran profundamente, retorciéndose con violencia. Me desplomé, retorciéndome y gritando de agonía, con las manos aferradas a mi cara, sintiendo garras invisibles que agarraban y desgarraban mis globos oculares. Luego, tan repentinamente como comenzó, el dolor desapareció. Sin aliento y aterrado, parpadeé rápidamente, aclarando la visión. La estatua había vuelto a su posición habitual, con los ojos cerrados en paz. Corriendo hacia el baño, mi reflejo ahora mostraba mis propios ojos, y el horror se había borrado como si nunca hubiera sucedido. Una risa histérica y de alivio se escapó de mis labios. Con manos temblorosas, le envié un mensaje a mi jefe: me fui a casa enfermo. Tomaré unos días libres. A la mañana siguiente, otra notificación temida despertó mi teléfono. Mi corazón se hundió un poco, anticipando más tormento, pero abrí el correo rápidamente. Regla 5. Siempre deja encendida exactamente una luz al salir de casa. Exhalé lentamente, anoté la regla cuidadosamente y me la memoricé. Las reglas estaban escalando, y las consecuencias de ignorarlas se volvían cada vez más severas. Quedaba claro que ya no podía permitirme errores. Pasé los días siguientes organizando mi departamento, limpiándolo meticulosamente mientras podcasts paranormales murmuraban suavemente de fondo. Irónicamente, nunca había sido supersticioso, y solía descartar las historias de fantasmas y demonios como puro teatro. Pero, dadas mis recientes experiencias, quise saber más, entender lo inexplicable. Eventualmente, llegó otro correo. Regla 6. Saluda siempre a los animales que encuentres con un gesto o una palabra amable. Me reí en voz alta al leerlo, imaginando lo absurdo que sería saludar a cada animal callejero. Pero mi diversión no duró mucho. Empezó con las ardillas y los pájaros. Caminaba perdido en mis pensamientos, cuando una ardilla en una cerca cercana se paralizaba repentinamente en medio de masticar, girando su pequeña cabeza hacia mí en cámara lenta, con unos ojos negros como piedras pulidas. Los pájaros también detenían su vuelo, congelados en el aire como si alguien hubiera presionado pausa, hasta que los saludaba. Solo entonces retomaban su vida, con los pájaros volando alegremente y las ardillas correteando como criaturas normales. Incluso las mascotas de la gente actuaban de manera extraña. Una vez, un Golden Retriever durante su paseo diario se detuvo y giró la cabeza mecánicamente, mirándome fijamente con unos ojos tan oscuros que parecían sin fondo. Buenas tardes, dije torpemente, lo que hizo que su cola comenzara a moverse con entusiasmo de nuevo. La dueña del perro, una mujer simpática de mi edad, se rió y dijo: a él le caes bien, con una sonrisa cálida. Entablamos una conversación fluida, y antes de darme cuenta, tenía su número guardado como April. Este extraño conjunto de reglas, que en un principio me aterrorizaban, empezó a darle forma a mi vida de manera positiva. Mi departamento estaba más limpio, dormía mejor e incluso mi vida social mejoraba. Por primera vez en años, el aburrimiento empezaba a perder su agarre sobre mí. Pero justo cuando pensé que había encontrado cierta estabilidad, llegó otro correo, haciendo que mi corazón se congelara de terror. Regla 7. Evita el contacto visual con cualquier reflejo durante un corte de energía. Miré la pantalla, sintiendo cómo la ansiedad se elevaba como bilis en mi garganta. Un escalofrío recorrió mi espalda, y el temor se acumuló en mi estómago. Algo se sentía profundamente mal. Empaqué mis cosas rápido, ansioso por llegar a casa y evaluar la situación. Pero en cuanto abrí la puerta de mi oficina, se me hundió el estómago, se había ido la luz.
La oscuridad presionaba fuertemente contra mis ojos, y las sombras se volvían más densas de lo habitual. Cuando llegué a mi casa, maldije en silencio. ¿Cuánto tiempo llevaba apagada la luz? Había roto la regla número 5, la de dejar siempre una luz encendida. Encendí la linterna de mi teléfono, revelando el caos. Había platos amontonados en el fregadero, migas esparcidas por los mostradores, muebles desplazados de manera antinatural, y la estatua del gato, usualmente tan afable, tirada de lado, mirando fijamente la pared. Moviéndome rápidamente, me dirigí a mi armario para buscar una lámpara de pilas. Me recordé a mí mismo no mirar el espejo, caminando con cuidado por el pasillo del baño, con la mirada fija hacia adelante. Entonces, justo cuando agarraba la lámpara, la escuché, un susurro suave y escalofriante que me resultó inquietantemente familiar. «Jamie, por aquí», decía la voz. Era la voz de un niño. Mi voz, de cuando era pequeño, pero retorcida por una intención maliciosa. Mi corazón latía a 1000 y el sudor me recorría la nuca. «Vamos, Jamie, tenemos tanto de qué hablar», dijo la voz, golpeando el espejo del baño como si fuera una ventana. Cerré los ojos, tomé un respiro tembloroso y salí del baño. Coloqué la lámpara sobre el mostrador de la cocina, cuya luz pálida apenas penetraba la oscuridad. Busqué mi teléfono, desesperado por encontrar algo familiar, pero me paralicé al escuchar otra voz, más oscura y fría, que me interrumpió. «Bueno, eres una verdadera decepción». La voz era profunda, goteando veneno. Mi corazón se detuvo, y el teléfono se me escapó de los dedos entumecidos, golpeando el suelo y agrietándose fuertemente contra las baldosas. En el tenue resplandor de la lámpara, las sombras se estiraban largas y distorsionadas a lo largo de las paredes de la cocina. Lentamente, mis ojos se elevaron hacia el espejo redondo de la sala, atraídos por una fuerza de la que no podía escapar. Mi reflejo me miraba, pálido, con ojos vacíos y aterrorizados. Entonces, poco a poco, la cara reflejada comenzó a cambiar. Sus labios se curvaron hacia arriba, formando una sonrisa horriblemente ancha que parecía desgarrar las mejillas de forma antinatural. La carne alrededor de su ojo izquierdo se hundió, deformándose en un óvalo disforme, la piel caía y se retorcía como cera derretida. «Mira en lo que te has convertido», dijo con frialdad. Me quedé paralizado, con la respiración atrapada en la garganta, sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda. Mi reflejo seguía retorciéndose y deformándose, sus rasgos mutando de forma grotesca, mientras la sonrisa burlona no desaparecía. Sin pensar, mi mano se elevó temblorosa hacia mi cara, recorriendo mi piel frenéticamente para comprobar que todo seguía en su lugar. «Eres patético», se burló, con una voz oscura y resonante. «Tuviste todas las oportunidades, Jamie, cada maldita oportunidad servida en bandeja de plata. Y mírate, trabajando para vivir, viviendo para trabajar, no eres más que una rata de laboratorio corriendo en su rueda». Una risa nauseabunda escapó del espejo, espesa y burlona, mientras su lengua se extendía de forma antinatural, bifurcada y flácida como la de una serpiente. Cada sílaba retorcida resumaba veneno. De alguna manera, en lo profundo de mi pecho, encontré la fuerza para hablar, aunque las palabras temblaban y titubearon como las de un niño asustado. «Yo he cambiado. He mejorado, he estado despertando». El reflejo se mofó de inmediato, con mi voz transformándose en el tono agudo y burlón de un niño, mi voz de niño. «¿Tartamudeas de nuevo, Jamie? ¿No puedes decir ni una palabra? Oh, has cambiado, sí, gracias a tus preciosas reglas». La última palabra retumbó violentamente, haciendo eco en mis huesos. «Patético. ¿No puedes pensar por ti mismo? Claramente no, ¿eh? Después de malgastar la herencia de tus abuelos en nada, mírate ahora, tartamudeando de nuevo, asustado de tu propio reflejo. ¿Quién demonios eres?». Susurré apenas, retrocediendo lentamente, con las piernas temblando. Mi retorcido reflejo se alargó horriblemente, sus extremidades se estiraron finas y como de araña. Se erguía, dominando el marco del espejo. «Soy tú, Jamie», susurró, alargando cada palabra con un deleite sádico.
Todos tus pecados, tus remordimientos, tu miserable existencia, todo en un solo lugar. Y estoy harto de estar atrapado aquí. Sin previo aviso, se lanzó hacia atrás y se estrelló violentamente contra el vidrio. El espejo se agrietó, esparciendo astillas mientras toda la pared temblaba. Retrocedí, desplomándome en el suelo y buscando refugio en una esquina, observando impotente cómo se preparaba para otro ataque. El reflejo volvió a lanzarse, con su rostro distorsionado, una máscara retorcida de júbilo y rabia, estrellándose contra el espejo. Las paredes temblaban, y finas grietas se extendían como telarañas, casi rompiendo la barrera entre nosotros. Se retiró, jadeando con un hambre animal. Lo siento, balbuceé desesperado, apenas reconociendo mi propia voz. He estado intentándolo. He estado mejorando. ¿Mejorando? Se burló de forma cruel, acercándose. Eres nada sin estas reglas, Jamie. Son lo único que sostiene tu patética vida. Admítelo. Me encogí, apoyando mi espalda dolorosamente contra la esquina del mostrador de la cocina, abrazando mis rodillas con fuerza. Mi respiración se volvió superficial, respiraciones cortas y entrecortadas resonaban en la oscuridad asfixiante. Admítelo. Gritó el reflejo. Dio un paso atrás para prepararse para otro asalto, con los dientes afilándose y los brazos alargándose de forma inhumana. Quise correr, gritar, arrojar algo, pero el miedo me tenía paralizado. Solo pude observar impotente cómo se lanzaba de nuevo, con sus rasgos grotescos contorsionándose en anticipación. En el último instante, justo cuando parecía que el espejo iba a estallar, las luces volvieron a encenderse, cegándome momentáneamente. El eco de mi respiración retumbaba en mis oídos, y las palabras de mi retorcido reflejo se repetían como un oscuro mantra, cada sílaba grabándose más hondo en mi mente. Todo lo que decía, cada acusación, cada amarga verdad era cierta. Había enterrado esas partes de mí durante años, y ahora salían a la luz. Pasé la siguiente hora hundiéndome más en la oscuridad y la desesperación, hasta que finalmente me obligué a levantarme, moviéndome como una marioneta con cuerdas enredadas. Empecé a limpiar el departamento, intentando recuperar algo de normalidad, pero se sentía diferente ahora. Algo más estaba allí. Se escondía en las esquinas, en los suaves crujidos de puertas que se abrían y cerraban silenciosamente. Pasos susurrantes se oían desde la sala hasta la cocina, deteniéndose justo el tiempo suficiente para erizarme la piel. Sin embargo, cada vez que corría a investigar, solo encontraba vacío. Los días se volvieron una sucesión de ansiedad y acatamiento de las reglas, esperando con temor a qué horror aparecería a continuación. Una notificación me sacudió una tarde, y mi corazón dio un vuelco hasta que vi que era solo un mensaje de texto de April. El alivio me inundó y sonreí al leer su invitación a cenar. Con ansias de escapar de la opresiva atmósfera de mi hogar, acepté y me arreglé rápidamente. Antes de irme, miré la estatua del gato. Sus ojos estaban bien abiertos, mirándome con una expresión acusadora e impaciente. «Eres una cosita necesitada, ¿no?», dije, y me reí nerviosamente, acariciando su fría cabeza de porcelana. «Ya vuelvo». Cenar con April fue como respirar aire fresco. Su risa era genuina, sus historias cautivaban, y mientras conversábamos, sentí una conexión rara. Recientemente la habían ascendido a gerente en una tienda de abarrotes y andaba de viaje temporalmente para capacitarse en otra sucursal. La velada pasó rápido, dejándonos a ambos con ganas de volver a vernos. Cuando ella se fue, casi salté de alegría al llegar a mi auto, sintiendo momentáneamente el peso de los horrores recientes desvanecerse. De regreso en casa, cómodo en la cama y con Cosmos de Carl Sagan iluminando suavemente mi Kindle, mi teléfono vibró. Con la esperanza de ver un mensaje de April, mi sonrisa se desvaneció al reconocer la notificación de correo. El terror me recorrió mientras lo abría lentamente, preparando mi cuaderno con dedos temblorosos. Regla 8. Evita mirar por las ventanas después de escuchar un sonido de un animal desconocido. Casi de inmediato, un aullido antinatural perforó la quietud exterior, una mezcla angustiada del grito de un ciervo y el gruñido de un león de montaña. Comenzó a lo lejos, pero se volvió más fuerte, más enfurecido,
acercándose. De repente, algo pesado se estrelló contra la pared exterior, rascando frenéticamente el cristal. Las persianas se sacudieron y mi corazón latía dolorosamente en el pecho. Me quedé inmóvil bajo las cobijas, como un niño aterrado. El aullido se transformó, luchando por formar palabras. «Déjame entrar». Cada palabra salía con esfuerzo y desesperación. Mi respiración se volvió rápida y superficial mientras la voz empezaba a cambiar, tornándose más suave, inquietantemente familiar. «Jamie», dijo dulcemente, ahora con un tono escalofriante similar al de April, «me divertí mucho esta noche. Déjame entrar, cariño, está helado afuera». Al pronunciar helado, su voz se quebró en un gruñido feral. No me moví ni un centímetro, aferrándome más a las cobijas. «Quédate afuera y congélate, zorra», murmuré suavemente, más por mostrar valentía que por tenerla. Pero la voz continuó, implacable, pasando por diferentes tonos, el de mi madre, el de mi hermana, de amigos cercanos, cada imitación más precisa, más desgarradora, hasta volverse indistinguible de la realidad. Pero la lógica prevaleció. Estaba en el cuarto piso. No había manera de que mi madre, de 60 años, o alguien más estuviera posado en el alféizar de la ventana. Cerré los ojos fuertemente, soportando el coro infernal hasta que, por fin, la madrugada empezó a asomarse por los bordes de las persianas. Una silueta se mostró brevemente, bloqueando el amanecer, para luego desvanecerse lentamente. Solté un suspiro tembloroso y me levanté para iniciar el día. Durante meses, no llegaron más reglas. La vida tomó un ritmo extraño. Curiosamente, estas terroríficas reglas trajeron estructura e incluso crecimiento a mi vida. Rompí intencionalmente la regla 7 una vez, mirándome en el espejo durante otro corte de energía, enfrentándome a mis demonios cara a cara, convirtiendo mis miedos en herramientas para mejorarme. Compré tapones para los oídos que cancelan el ruido, para silenciar lo que imitaba voces fuera de mi ventana en la noche. Incluso la regla 5, aunque sus consecuencias seguían siendo un misterio, parecía manejable a pesar de los ruidos aleatorios y las sombras ocasionales que se deslizaban por mi departamento. Quizás simplemente había ganado un compañero de cuarto silencioso. April se fue de la ciudad por su capacitación y gradualmente nuestros mensajes se fueron haciendo más escasos. Tal vez encontró a alguien nuevo o simplemente perdió el interés, sea cual sea la razón, lo acepté, sintiéndome más preparado para enfrentar desilusiones que nunca antes. Una tarde, al volver del trabajo, un sobre esperaba, encajado en la puerta. Dudé antes de abrirlo, sintiendo ya el terror acumulándose en mi interior. En su interior, había una nota que decía: Regla 8.5, y hagas lo que hagas, nunca, jamás. La regla incompleta se instaló en mi mente como una comezón persistente, erosionando lentamente mi cordura. La paranoia se convirtió en mi sombra, me seguía a todas partes, susurrando dudas en mis oídos. Durante meses, miré nerviosamente por encima del hombro, convencido de haber oído a alguien susurrar mi nombre cuando no había nadie. Cada vez, solo me recibió el aire vacío y un silencio tan profundo que resultaba antinatural. Cuando caminaba por el parque, las sombras de todos parecían extrañas, sutilmente distorsionadas o moviéndose a diferentes velocidades que sus dueños, burlándose de mí mientras los demás seguían su camino sin inmutarse. Me detenía abruptamente, observando mi propia sombra, jurando que se movía o cambiaba, desafiándome a cuestionar la realidad. Empecé a dudar de mí mismo otra vez. Tal vez Patrick y mis compañeros me habían estado drogando todo el tiempo, organizando alguna broma retorcida y elaborada. Quizás por fin me había quebrado por el estrés. Pero, aun cuando me justificaba, mi mente volvía una y otra vez a esa regla incompleta, volviéndome loco de tanto especular. Con el tiempo, incluso este estado de miedo intenso se volvió rutinario, convirtiéndose en solo otra parte monótona de la vida. Las rutinas dictadas por las reglas se volvieron tediosas nuevamente, y el color se desvaneció de mi existencia diaria. Mientras escribo esto en mi escritorio, otra notificación suena suavemente en la pantalla. Mi corazón se acelera al hacer clic en el correo. Solo tiene un pequeño mensaje. ¿Aburrido de nuevo? Una amplia sonrisa se dibujó en mi cara.